Buenas tardes. ¿Sí? ¿Funciona? Bien. Buenas tardes. Bienvenidos a la Academia Argentina de Letras y a esta, diríamos, una sesión irregular de presentación de este volumen de una exposición a los indios ranqueles. El autor probablemente quieran hablar los editores. Esta obra se ha convertido en un clásico de la literatura argentina, y el autor mismo, así como Borges decía de Chesterton, que era una de las figuras más simpáticas de la literatura inglesa, cuando uno lee la biografía de Mansilla, a la distancia que nos permite ser benévolos de todas formas, incluyendo los detalles biográficos muy por encima, también es una figura simpática, en un siglo difícil, complejo, como el que le tocó vivir, comprometido políticamente hasta familiarmente, por ser sobrino de Rosas, alguien que a los 16 años tiene que escaparse a Montevideo por haberse enamorado de una chica no admitida en la familia de los Mansilla, que ocupa importantísimos cargos en el país, que alcanza a retar a duelo a José Mármol, como consecuencia de lo cual tiene que también salir disparado de Buenos Aires y vivir 3 años exiliado en Paraná. Periodista, militar, que muere como a lo mejor desearíamos muchos de nosotros, en París, a los 81 años, después de esa vida. Y estoy dando simplemente detalles muy gruesos porque no quiero tomarles el tiempo. Insisto, a mí al menos siempre me pareció una figura simpática de la literatura argentina. El libro que hoy presentamos, editado por 2 colaboradores, 2 académicos de esta institución, creo que, si lo pensamos bien, no voy a decir que inaugura, porque ha habido otros, pero vuelve a poner sobre el tapete una nueva manera de editar, porque incorpora lenguajes, incorpora recursos que las ediciones a las que nosotros estábamos habituados no tenían. Y si eso se hace bajo la guía de 2 docentes, de 2 expertos en el tema, me parece que el resultado es el que seguramente van a ustedes a poder apreciar. Y un detalle que no es menor, a veces se dice que la ropa sucia se lava en casa, pero cuando se acumula demasiada, ocurre que hay que mostrar algunas hilachas que no son las más prolijas. Una de ellas es la lamentable situación académica de esta academia y de muchas otras, lo sé, porque estuvimos hace poco tiempo reunidos con otras, que nos ha impedido que la academia misma sea la que financiara el libro, y se hicieron cargo los editores. No es lo deseable de ninguna manera, pero quiero dejar constancia pública de eso y del agradecimiento que esta academia les debe por haber hecho este trabajo, haberse ocupado de sacarlo adelante y que saliera con el sello de la Academia Argentina de Letras. Entonces, muchas gracias a los 2. Y ahora entrego entonces doy la palabra a los autores de esta edición. Bueno, mi abuela siempre decía que ser agradecido es ser bien nacido. Entonces vamos a hacer agradecimientos a colegas y amigos. A Ana Fernández Garay y César Fernández, que aportaron las voces de ranqueles y mapuches respectivamente. Al cacique Ranquel Nazareno Serraino, con quien nos conectó Ana Fernández Garay y que tuvo la amabilidad de viajar a Buenos Aires para hablar del libro de Mansilla y exponer la visión Ranquel sobre el libro y los acontecimientos históricos de aquellas décadas. A la doctora Magdalena Cámpora, que nos cedió una copia digital con gran parte de la versión del folletín de la tribuna. A Carlos de Llamatia y Norberto Molo, por permitir la inclusión de su trabajo El mapa del Mansilla, presentado en el Congreso de Literatura e Historia, Junta Provincial de Historia de Córdoba, 1 y 2 de julio de 2005.
Institucionalmente agradecemos a la Academia que nos ayudó a lo largo de toda la empresa, al doctor Barcia, que alentó esta edición en sus inicios, a la doctora Alicia Zorrilla, que en el otro extremo del largo proceso nos prestó ayuda editorial, a la Biblioteca Jorge Luis Borges, este equipo que encabezan su director, el doctor Alejandro Parada, y su mano derecha, Adela Di Buchianico. Unen a la amabilidad estos miembros la capacidad de involucrarse, prestar ayuda bibliográfica y técnica y brindar valiosos consejos. Al Departamento de Filología, Lingüística y Lexicografía, especialmente a Sol Portalupi, que realizó la revisión última del glosario. A la gente de Secretaría, al soporte técnico que nos prestó Pablo Basalo y a la ayuda editorial de la encargada de ediciones, Graciela Barbel. De Administración personalizamos el agradecimiento en el encargado de publicaciones, Mariano Tielens. Bueno, les voy a hablar un poco, la presentación un poco aburrida, después lo divertido viene con Francisco, de una excursión a los indios ranqueles. Con este tomo, una excursión a los indios ranqueles, se retoma la colección de clásicos argentinos de la Academia Argentina de Letras, interrumpida hace 3 décadas tras la publicación, en 1986, de estudios satíricos y de crítica literaria de Juan Bautista Alberdi. El libro de Lucio B. Mansilla constituye una de las obras argentinas literarias más importantes y también una de las más placenteras para la lectura del siglo XIX. Comienza a aparecer por entregas en el periódico La Tribuna el 20 de mayo de 1870, 2 meses después del viaje de Mansilla a Leubucó, lugar donde estaban emplazadas las tolderías de Mariano Rosas, cacique mayor de los Ranqueles. Poco después de su regreso a Río Cuarto, el coronel Mansilla fue separado del mando activo de tropas, no por su calaverada militar, como llamó a su viaje a los Ranqueles, sino por un acto de insubordinación. Haber hecho pública una carta que mandó al ministro de Guerra, Martín de Gainza. Se negaba a testificar en un sumario que se había levantado por la ejecución al soldado Avelino Acosta, 5 veces desertor y cabecilla de una sublevación. El castigo conllevaba la no percepción de haberes. Una vez más, a Mansilla lo había traicionado su carácter díscolo y en esa carta ponía de oro y azul, según dijo Sarmiento, al ministro Gainza. En Buenos Aires, sin sueldo y con una familia para mantener, nuevamente se dedicó a la escritura, como ya lo había hecho en su destierro en Paraná, tras el desafío público al senador José Mármol. El folletín apareció en el periódico de sus amigos Héctor Florencio y Mariano Varela, con un formato epistolar en que las cartas iban dirigidas a Santiago Arcos y firmada por Lucio. Tras la entrega del 7 de septiembre, se interrumpió la publicación. Héctor Varela, que firmaba sus notas como Orión, y así era conocido por los porteños, apuró a Mansilla para que acabara la escritura del libro, que en el mes último del año, y reemplazada la estructura de cartas por la de capítulos, apareció impreso en la imprenta del Amigo. Héctor Varela se había dado cuenta de la importancia de una excursión en las letras argentinas. El libro incorporaba 3 capítulos y un epílogo. También incluye 5 retratos de Lázaro Almeda. Uno de Mansilla realizado sobre un daguerrotipo tomado durante la Guerra de la Triple Alianza, como delata el número 12 en el kepis del jefe del batallón 12 de línea. Los otros corresponden a personajes ranquelinos. Esta primera edición lleva al final del segundo tomo una aclaración que dice: el autor no ha podido corregir este tomo, por cuya razón el lector hallará algunas imperfecciones de estilo que serán subsanadas en una segunda edición. Sostiene Callegua en su edición de 1947. Cito: la segunda no presenta, sin embargo, diferencias
salvo que se suprimen el prólogo, las cartas de Héctor F. Varela y de Mansilla y el mapa, que tampoco aparecieron en la tercera, la mejor desde el punto de vista tipográfico. Las ediciones posteriores son muy imperfectas, con descuidos y correcciones inexplicables. Muy superior a todas ellas es la del doctor Alberto Palcos. Fin de la cita de Cayet. La segunda edición de la obra se publicó en 1877 en Leipzig, Alemania, por el editor Brockhaus. Integró una colección de autores en lengua española. La tercera edición fue publicada en 1890 por Juana Alsina, conocido editor e impresor de la época. En ella se aclara que se trata de una edición autorizada. Es la tercera y última autorizada por el autor. Lleva, a modo de palabras liminares, un escrito en francés del sobrino del autor, Daniel García Mansilla. También introduce grabados de J. Bush o Boucher, con un retrato de Mansilla avejentado, no en vano han pasado 20 años, algunos retratos de figuras ranquelinas e importantes y ilustraciones con escenas de una excursión. Tampoco esta edición fue corregida por Mansilla. Nuestro autor no perdía el tiempo en correcciones, ni siquiera solía escribir las obras que aparecían en publicaciones periódicas. Tenía un secretario a quien dictaba, fueron varios a lo largo de los años, y de allí esa aguzada sensación de oralidad que está presente en muchas de sus obras, especialmente en las Causeries de los jueves y en una excursión. La edición de Palcos corresponde a la colección de grandes escritores argentinos de Jackson y se publicó en 1944. La novedad es que retoma la dedicatoria de Mansilla a Orión y la respuesta de este, breve intercambio amistoso fraterno que sirvió de prólogo a la primera edición. Galleboa retoma en sus ediciones del Fondo de Cultura Económica de 1947 y 1957, aunque con algunas modificaciones, el texto de la tercera, la de Juana Alsina, y la novedad es que vuelve a publicar el mapa de Mansilla de la primera edición. Bueno, ahora les voy a hablar de la nuestra. Hasta aquí fue un panorama. La edición que estamos presentando carece de prólogo explicativo. Los prólogos por lo general se piensan como un puente entre el lector y la obra, pero a menudo constituyen una barrera. Lo hemos reemplazado por una página y media inicial en que se presenta la edición. A falta de prólogo incorpora más de 400 notas, un glosario, un índice toponímico y una cronología de Mansilla en relación con su época. También lleva una hoja suelta desplegable con el croquis topográfico que fue trazando el coronel Mansilla entre la antigua frontera del río Cuarto y la nueva del río Quinto, e incorporando las tierras que recorrió en su viaje a los Ranqueles. Este desplegable acompañó la primera edición de 1870. Por haber trazado el croquis de estas tierras y haber descrito parte de este territorio en su libro, en 1875 la obra recibió el premio en el Congreso Internacional Geográfico de París. Por otra parte, las innovaciones tecnológicas hacen que esta edición sea muy distinta de las anteriores. El libro se puede leer en soporte papel y en soporte digital. Va acompañado de un DVD que contiene un apéndice con una bibliografía que puede atraer al especialista o al lector curioso. Se incluyen en él la versión de la tribuna, la primera edición en libro de 1870, Cuestión de Indios de Santiago Arcos, el cuento del miliciano Rojas, en el que Ignacio Garmendia, compañero de armas en la guerra de la Triple Alianza, retoma y recrea, desde otro ángulo y en distinto estilo, la historia del Cabo Gómez. Asimismo, están digitalizados estudios imprescindibles sobre el derrotero de Mansilla, de Musi, de Walter, el de la Matia y Molo, documentos de época como el tratado firmado con los Ranqueles y un informe sobre las líneas de frontera de János Čech, militar húngaro con cuñado de Mansilla. Pero sin duda, la versión interactiva de una excursión será lo más atractivo para el lector acostumbrado a leer en pantalla. Agrega a la edición en papel
las ilustraciones fotográficas y plásticas que acompañan capítulos y notas. La versión digital también conecta con los acuerdos publicados en su boletín por la Academia Argentina de Letras. El lector en pantalla tiene la oportunidad de leer y ver las apostillas y oír iconografías sonoras de la lengua ranquel y la lengua mapuche, generosamente cedidas por los investigadores Ana Fernández Garay y César Fernández. No voy a extenderme en el soporte digital porque de este ya les hablará y lo desplegará el doctor Francisco Petreca. Sin embargo, no puedo reprimir hablármeles de una apostilla. A diferencia de las notas, que explican filológicamente un segmento del texto, ya sea con aclaraciones o comentarios lingüísticos, culturales, literarios o históricos, las apostillas son acotaciones que complementan e ilustran el texto. Provienen de fuentes representativas y próximas en el tiempo a los sucesos narrados. Voy a referirme a la apostilla correspondiente a Cuarterón. Así nombra Mansilla a un personaje que aparece en la visita que el coronel con su séquito hace a las tierras del cacique Baigorria, en Quenque, al sur de Leubucó. El Cuarterón es un espía del caudillo Pampa Calfucurá. Su misión es enterarse de lo que ocurrirá en la junta entre los ranqueles y los cristianos. Este personaje produce una reacción epidérmica en Mansilla. El Cuarterón, compenetrado con su personaje de espía, se mantiene enigmático frente a los cristianos. Los ranqueles no reparan en él, pero es motivo de curiosidad e incertidumbre por los expedicionarios. Vuelvo a la apostilla. El lector actual en su gran mayoría no recuerda que se denominaba por Cuarterón en el siglo XIX. La apostilla nos presenta un cuadro ilustrativo de los distintos tipos de mezclas de sangre o castas según la ascendencia, que permitía la siguiente clasificación: mulato, mitad blanco, mitad negro; tercerón, salto atrás, 3/4 blanco, 1/4 negro; cabro sambo, 3/4 negro, 1/4 blanco; cuarterón, 7/8 blanco, 1/8 negro; cuarterón, salto atrás, 7/8 negro, 1/8 blanco; quinterón, 15/16 blanco, 1/16 negro; quinterón, salto atrás, 15/16 negro, 1/16 blanco. Bueno, volviendo a nuestra edición, quiero referirme a dos aspectos vinculados a la tecnología. Por un lado, la ampliación del universo de lectores. El soporte papel será del gusto del lector tradicional, acostumbrado al libro impreso. La lectura en pantalla, ilustrada con imágenes, aporta la facilidad de desplazarse mediante un clic del texto a las notas, o al glosario, o a las apostillas, y del mismo modo regresar al texto. Esperamos que el soporte ayude a acercar una obra clásica a un lector joven y al lector mayor acostumbrado o habituado a leer en pantalla. Por otra parte, la bibliografía incluida en el apéndice puede ser útil para un lector especializado en el tema. Confiamos en que cada uno pueda tomar de la edición lo que necesite y dejar de lado lo que le sea innecesario, ya sea por superfluo o por excesivo. Sin embargo, la tecnología no solo incide en la lectura de las obras, sino también en el proceso de ejecución de una edición, ya sea anotada, crítica, genética. Es decir, que las nuevas técnicas de escritura, la duplicación de archivos, así como la búsqueda por palabras digital, han modificado la tarea del filólogo. Ejemplifico con nuestra experiencia. Cuando trabajábamos en esta edición, teníamos continuamente en pantallas paralelas las cartas de la tribuna y la primera edición del libro. El texto que usamos como base es el publicado por la Biblioteca Ayacucho de Caracas, bajo el cuidado de Saúl Sosnovsky. Esta edición, de 1986, sigue la de Calleguá, que a su vez privilegió la tercera, o sea, la publicada por Juana Alsina en 1890. Pero esta obra, que Calleguá destacaba por su cuidado tipográfico, introduce muchos errores que no estaban en las cartas de la tribuna, ni en la primera edición del libro. Muchos de ellos
no han sido subsanados en las ediciones más representativas. Fue entonces de gran ayuda tener las más próximas a la escritura de Mansilla tan a mano para poder ir cotejando el texto ante cualquier duda y cuando lo consideramos conveniente corregirlo. Voy a ejemplificar con la perduración de algunos de estos errores. En el capítulo 30, Mansilla está narrando la historia de un gaucho puntano, Miguelito. Cuando comienza a contar su historia en el capítulo 27, dice el autor: hablaré como él habló. Deja paso así a la voz del gaucho, a sus reflexiones, a sus inflexiones, a su vocabulario. Miguelito en el capítulo 30 está contando las noticias que le trae su madre cuando va a verlo a la celda donde espera la ejecución. Ella le advierte: dice tu padre que estés alerta, que él no tiene opinión, que lo han convidado para una patriada, que se anda haciendo rogar a ver si son espías, que cuando esté seguro que juegan limpio, se va a meter en la cosa con la condición de que lo primero que han de hacer es asaltar la guardia y salvarte, que si no, no se mete. El argentinismo patriada, tan propio del lenguaje de Miguelito, se transforma en la edición de 1890 en Jornada, y así se lee en las ediciones posteriores. El Diccionario del Habla de los Argentinos, Buenos Aires, Academia Argentina de Letras 2008, dice en la entrada correspondiente: patriada, femenino, campaña de un grupo social o político que se hace invocando la necesidad de salvar a la patria. La patriada, en este caso, fue de los caudillos puntanos, y gracias a esta, Miguelito pudo contar el cuento. Las patriadas rara vez se reducen a una jornada. En esta edición reponemos el argentinismo patriada. Otro ejemplo. Varias veces en el libro, Mansilla retoma el tema de los sueños y su posible interpretación, tal como hacían los antiguos. Se remite a muchos ejemplos de sueños cumplidos en la historia y en la mitología griegas y romanas. En general, el sueño de Mansilla que se reitera en la obra es el de Lucius Victorius Imperator. El sueño de convertirse en emperador de los ranqueles, sueño fantástico propiciado por la aventura de Aurélien Antoine I, rey de la Patagonia. Se trata de Antoine de Tunens, abogado francés que viajó a Chile en 1858 y en 1860 se hizo coronar rey de la Araucaria y Patagonia. Por ese entonces la aventura del francés, que intentó hacerse con la Patagonia, fundaba una monarquía hereditaria, sus encierros en el país trasandino y posteriormente la deportación fueron difundidos en la prensa local. En 1969 había vuelto con el mismo propósito y nuevamente fue perseguido por el gobierno chileno. En 1871 pasaba por Buenos Aires en su regreso a Francia, donde murió en 1878. Pero también Mansilla incluye otros sueños carnavalescos para distorsionar la realidad. En el capítulo 46 recuerda un sueño extravagante que tuvo en la segunda noche que pernoctó en Quenque. El sueño le permite ironizar sobre sí y sobre los personajes de la política argentina. En el capítulo 60, tras tener un sueño en que se ve investido como emperador de los ranqueles, al mismo tiempo que la china Carmen es proclamada emperatriz, el despertar de Mansilla y el regreso a la realidad le hace reflexionar. Cito: que diga después Platón que el espíritu divino nos revela en sueños el porvenir, y que diga después Estratón que los sueños nos dan a conocer la verdad, porque durante la noche el entendimiento es más atractivo, más puro, más claro que durante el día. Fin de la cita. En la tribuna y en las ediciones autorizadas se nombra a Estratón de Lampsaco, filósofo peripatético de la escuela de Alejandría, aproximadamente del 340 al 268 a.C. Fue conocido por sus estudios en el campo de la física y escribió dos libros que interesaron a Mansilla, uno titulado Del sueño y otro de los sueños. Sin embargo, en versiones posteriores como la de Calleguá,
Estratón se cambia en Estrabón, alrededor del 63 a.C. al 24 de Cristo. Estrabón, es geógrafo y viajero griego del que no se conoce su interés por los sueños. Estrabón se lee también en la edición que usamos como texto base. En la nuestra se repone Estratón. Esta edición ha actualizado la ortografía del libro, lo cual no es ninguna novedad porque se viene actualizando en las sucesivas ediciones. En este caso, de acuerdo con la ortografía de la RAE en colaboración con la SALE de 2010, se modificó sobre todo la tilde de solo, ausente para todo adverbio, se quitó la tilde de los pronombres demostrativos y también de los verbos agudos con pronombres enclíticos me, se, le o les, la o las, lo o los, nos, como acosteme, acercóse, llevóle, atola, etc. Un párrafo aparte merecen los signos de puntuación. Como es sabido, las pausas y la cadena melódica de la oralidad no son iguales a la de la escritura. Las de la oralidad están ligadas a la respiración y marcan unidades melódicas, en tanto que las de la escritura apuntan a unidades de pensamiento y estructuras sintácticas. Nos hemos animado a quitar algunas comas que marcaban unidades melódicas, tales las existentes entre sujeto y predicado, que no ameritan ser marcadas. Sin embargo, respetamos por lo general la puntuación de Mansilla, que tiende a marcar la entonación oral del hablante. A lo largo del libro y de toda su obra, Mansilla destacó a los buenos lectores, aquellos que sabían leerse, es decir, que sabían leer ante un público lo que habían escrito, por ejemplo, las oraciones fúnebres en el cementerio de la Recoleta. Él se consideraba muy bueno, pero no tanto como Mariano Varela. El ritmo de la lectura inquietaba a Mansilla y en una excursión lo compara con la marcha a caballo. Ambas deben hacerse lentamente. Apresúrate lentamente, o festina lente en la locución latina. Es la forma de no aburrir al lector y no cansar al caballo. Y Mansilla había meditado mucho sobre ambos aspectos. Su prosa no nos atrapa por casualidad, responde a reflexiones sobre la narración, el ritmo fundamentalmente, pero también las digresiones, los relatos dentro del relato, la alternancia de párrafos largos y otros muy breves, de una línea o dos. No quisimos interponernos con una corrección escrituraria a la inmediatez oral entre la voz del autor y el oído del lector. Para concluir, los nómadas ranqueles se habrán sentido felices en el revivir de esta edición. Cabalgaron en el espacio cibernético y una y otra vez de Buenos Aires a la Sierra Cordobesa y de la Sierra Cordobesa a Buenos Aires. En esos viajes los solía acompañar un breve epistolario entre los responsables de la edición. En él descubrí la síntesis aforística del doctor Petreca para expresarme sus experiencias cotidianas. Uno de sus aforismos decía: no hay último trámite, siempre estamos en el anteúltimo. Yo quiero adaptarlo a las ediciones de texto y decirles: nunca hay una última edición, les presentamos hoy a ustedes la anteúltima. Bueno, aunque me lo han prohibido, voy a incumplir. Una vez más, gracias al doctor Barcia, porque si no fuese por su amable insistencia, el Martín Fierro no hubiese sido publicado y estaría todavía en tiempo de corrección, espera o prueba. Y sin este no hubiésemos tenido la oportunidad con Norma de un día charlando en la secretaría decir: vamos a empezar con los ranqueles a modo de diversión. Desgraciadamente, por la mitad del libro, falleció mi mujer. Es mucho tiempo parado.
no se hubiese terminado otro libro. Lo fuera Dulzura de Norma, su sensibilidad, la que me dijo no te animás, y bueno, se terminó el libro también, así que eso me pone contento. Bueno, les voy a mostrar un poco ahora el libro que perdón. Recuerdo que el CD, que es la presentación, instala dos archivos dentro de una misma carpeta. Propone la C y en ella van dos archivos, uno que es el apéndice y otro que es el libro que estamos viendo. Para anotar el punto que señaló Norma sobre la multiplicidad de documentación, la fuente de documentación, la riqueza de documentación, que yo creo que es el aspecto más rico que tiene esta edición, eso se encuentra en el apéndice, así que Pablo, si me permitís, dame una manito. Bueno, eso es lo que se ve, lo que vieron recién es cómo queda la instalación de los archivos. El primero, este archivo grande es un PDF que contiene todo lo que es el apéndice digital, ¿no? Vamos a seguirlo de esta manera. También se puede buscarlo con los marcadores que tienen normalmente los PDF. El primer punto, para que vean esta tribuna, esto es nada más que para mostrar un poco qué es lo que hay, ¿no? Estas son las diferentes páginas de la tribuna en la que fue publicado. No sé si prefieren que me detengan alguna para ver un poco la letra o la carta. Acá tenemos una parte. ¿Se llega a ver así? O amplío un poco más. Esto es simplemente el acostumbramiento a la máquina, ¿no? Es una cosa que teóricamente sale. La escritura creo que se ve claramente, se puede seguir. Optamos en adoptar el PDF y ahí tuvimos problemas con el programa porque el PDF es escalable y automáticamente cambia el tamaño de la imagen sin dificultad. Mientras que las imágenes del libro propiamente tienen que haber sido definidas previamente y no dan la posibilidad de ese cambio. Bueno, eso sería lo que es la tribuna. Esta sería la primera edición. Ahora vamos a explicar un poco. Ya lo estoy conociendo un poco la máquina, tendría que haber venido antes para explicar esto. Es un pequeño comentario que antecede a la primera edición de nuestro y acaba el libro tal cual está en la Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Digital de España. Quiero aclarar una cosa que es muy importante, tanto en esto como en el fierro. Se trata de dos libros. Este es un libro, a pesar del formato. Desde el rollo al códice, el pergamino, el libro ha cambiado mucho de maneras y de presentaciones. La paginación, por ejemplo, las notas, la rendición a página, son prácticamente imposibles en los papiros. En
cambio, toda la aparición de página, nota a pie de página, nota final de capítulo se permitió con el libro. Con este nuevo libro, y digo, con este nuevo tipo de libro, no se abandona la característica esencial del libro, que es la de pertenecer al orden simbólico. No es una imagen que se presenta, es un texto que tiene que ser no decodificado, tiene que ser leído. Es decir, el lector tiene que poner lo suyo en la lectura y genera su propia imaginación, las figuras. De Miguelito se habla mucho a lo largo del libro. Posiblemente una película sobre los Ranqueles, uno tendría a Miguelito formado. De esta manera cada cual tiene su propia imagen de Miguelito, como la tiene de Sandokan. Y de ahí el choque que muchas veces nos produce cuando una versión que conocimos simbólicamente, como por ejemplo Mafalda, pueda chocar cuando se la escucha por primera vez. La voz de Mafalda no era como me la imaginé. Por eso digo que estos son libros y tienen que leerse como libros. Con el Martín Fierro me preguntaron, ¿y cuánto tarda en pasar? No tarda en pasar, esto se lee simplemente. Bueno, esta es la primera edición. Está separada en dos volúmenes por pues la edición y mantiene esa diferencia la Biblioteca Española. Acá está Cuestión de Indios, cuya lectura da claro o acierta o acompaña muy bien por qué va dirigido a Santiago Arcos este libro. Fortún de Vera o Garamendia es el que escribe el Miliciano Rojas, que es el cuento de Cabo Bomas, que ocupa 2 o 3 capítulos en el libro de Mansilla. Esto es otra de las maravillas para mí de trabajar con Internet, porque el informe de Chet lo encuentro en un documento dirigido al Ministerio de Guerra, al Congreso de 1870, que fue dado de baja en el año 49. ¿Cómo encontraría ese documento si no dispusiese de Internet? Ese es el tema. No es que Internet sea mejor. Lo que fue Sarro, que dijo hace tiempo que el verdadero uso de Internet era para el que ya sabía bastante y sabía utilizar esa formidable red de pesca que puede ser esto, sabiendo qué tamaño darle al agujero de la malla. Esta carta me pareció formidable y al mismo tiempo un poco triste por otra razón. Es el mapa de Martín de Bussy. ¿Se llega a ver bien hasta menos o vas a ampliar un poco? Por los comentarios que tiene. El tema es que intenté en la Biblioteca Nacional varias veces sacar foto al mapa de Bussy. Imposible, no hay maquinaria para tomar tal plano. Otra vez, Biblioteca Digital de España me lo permitió. Viajar a las bibliotecas de todo el mundo es un privilegio que tenemos hoy en día. Después hay siglos escaneados nuestros de Walter, que habla de las fronteras. Son un par de mapas, pero viene a cuento para cuando nos referimos a los diferentes fortines cuando se traslada de un lado a otro. Y por último hay un trabajo de la Matía y Moló, que es el recorrido de Mansilla, que ellos hicieron a caballo también y lo registraron en cartografía actual. Está tomado de Eduardo y Mansilla en el Congreso. Bueno, esta es la parte, digamos,
más ajena al libro, más de ida a consulta, si es que alguien necesita ese punto. El grueso del libro es precisamente la excursión. Hay un pequeño desfasaje acá entre el tamaño de la pantalla acá y el de allá, por eso me veo un poquitito a cuenta, obligado. Bueno, comienza con un índice, cada capítulo reenvía a un capítulo, a una carta. Por lo común, cada capítulo lleva una fotografía que corresponde. Estas son las series de Wilson, las amadas por Marcilla, que tiene alguna relación con el tema. Como cualquier otro texto hay notas, la única ventaja es que la nota, por ejemplo, tomemos la nota 1, que es la de Santiago Arcos, va la explicación de por qué va dirigida a Santiago Arcos. Cuando leí la nota o dejo de interesarme en ella, vuelvo a regresar y estoy donde quedé en la lectura. Con los asteriscos señalamos palabras que están en el diccionario del habla de los argentinos de la Academia. Perdón, señalamos argentinismos en general, muchas marcadas como que están en el diccionario o no. Lleva a la definición y con regresar vuelvo a la función del texto donde estaba. Con este signo voy cambiando de páginas. El episodio del Cabo Gómez se sitúa en la campaña del Paraguay. De ahí que para la ilustración eligiera imágenes de Cándido López, me pareció lo más adecuado a la época. Hay algunas Eduardo Dimet, por ejemplo, acá lo menciona, hay nota, y hay algunas notas no claramente de Dimet, pero sí la de Mitre, que es de Urquiza, que está después, que vienen acompañadas con una fotografía, donde dice ilustración, es todo lo que se ve en subrayado y en distinto color son enlaces, ¿no? Entonces va imagen de Urquiza, de la misma manera que el de Rosas, ese lo omito porque me lo criticaron por feo. Maximio Alcorta, esto fue resultado de varias visitas al Museo Nacional, al Archivo General de la Nación. La historia del queso de Goya, y así puedo seguir regresando. Hay algunas apostillas. El libro permite además buscar una palabra en la lupa que está acá abajo. Voy a buscar cuellos de papel porque hay una apostilla ahí. Por esto.
La letra que acompaña al lado de Cuellos de Papel, en la segunda línea, empezando de abajo, son las indicaciones a estos textos un tanto enciclopédicos, que es para situar el universo de la obra en un determinado momento. Como habla de los cuellos de papel, me pareció interesante señalar 3 notas, una del semanario Pintoresco Español de 1854, o de de Caras y Caretas, y la Sociedad Rural Argentina, también del 1869, sobre el uso del cuello de papel. Esas son las variedad de marcas que tenemos en el libro. Una postilla, y estaba dedicada por pedido a Olga, Patacón. Seguramente si no aparece por acá será porque será Patacón en la búsqueda. Si no, lo voy a buscar de otra manera. Bueno, entonces estoy equivocado, la buscamos de otra manera. No veo la flechita de ese programa. Estas son las apostillas que están. ¿Vos recordás lo del Patacón donde estaba? ¿De dónde es? Bueno, sí, o es un recuerdo o eso conforme. Acá aparece, es decir, es en plata boliviana, porque estábamos refiriéndonos a las distintas monedas con las que se intercambia en ese tiempo y que en un momento da una libra, en un momento da plata boliviana, en un momento patacón, y no podía no olvidarme de como vuelo patacón, como peso, como vuelo, como palo, como palo, fuerte, y como internacional les trajo a todos la muerte. Donde hay una camarita, normalmente se ve el texto y hay un fondo. La camarita lo que hace es mostrar claramente la imagen que está de fondo. Quisiera mostrarles cuando se da un doble juego, que es la palabra está en el libro de Mansilla, está también en el diccionario de habla de los argentinos, pero además fue tratada en la academia en el tiempo en que en la academia se hacían acuerdos de 4 o 5 páginas por palabra. Vamos a ver si tengo suerte de encontrar Patrio, por ejemplo, que sé que es uno que se trató.
Bueno, no sé, está puesto al lado, ¿no? Por ejemplo, tomemos Malthusado. Tusar dice la definición, está con el esquema del habla de los artes del diccionario, definición, cita y referencias lexicográficas, y después dice Baal. Baal es el boletín y nos marca cómo ha sido tratado el término en sesión. Por ejemplo, está presente en el año 1986, haber sido trabajado. Bueno, tiene el tratado, como ya había dicho Norma, tiene una breve toponimia. Esas son las palabras. Está complementado mucho más en detalle en el mapa de Moló, pero no tiene nada de lingüístico, digamos, muy poca etimología, muy poca información acerca de la palabra. Y lo que creo que es el peso fuerte del libro, junto con su condición de libro precisamente, es algo que desde ya, estoy tonto, perdón. Algo que desde ya no puede estar en un libro papel, que son los textos de las voces ranqueles y unas musicales de mapuche, los ranqueles donados por Ana Fernández Garay. Eso está publicado en el Instituto de la Facultad. Desde ya no damos todo porque no sería el propio, y va acompañando tres niveles: el de la transmisión lingüística, la traducción, y por atrás está la posibilidad de escucharlo. Antiguo baby, puchikabu bigayas, inche puchikabu menakado, puchikabu menakado ni kamaya kum kamaya puchikabu menakado ni doi, puchikabu kasau lemat taimat. Otro similar, Ranquel, el pedido de mano. Cliqueando en reproducir. Antiguo, baby, chawa la pinga. La ikele capaz que el hombre llamarlo pediarlo, escucharlo y tratar de verlo. Pediarlo, la chica. Sobre todo porque realmente hoy en día el ranquel es una lengua prácticamente extinta, ¿no? Y después dos romanceadas de César Fernández, o solamente una romanceada de la novedad. Romanceada de la novedad. En esta romanceada el cantor Luciano Buenofil nos dice que hay una buena novedad, por eso vengo. Hay fiesta. Vengo de lejos, al galope, y no conocía el camino. Ahora llegué acá porque somos hermanos y hay una buena noticia. Voy a entreverarme a la fiesta. Por eso vine en mi zaino. Kato me chingan
Desgraciadamente no es mucho más lo que se puede tener. Recuerdo que cuando la psique Raquel Serraino vino aquí para hablar, a mí me había llamado mucho la atención porque Mansilla habla de 3 tonos o 3 registros cuando se habla: el coloquial, el semiformal y el de discurso. Y le pregunté al cacique si podía leerme un texto aún en ese tipo y darle el tono, y no, me dijo no, ya no sabía. La madre de él era la que sabía algo y yo no estaba, ¿no? Prácticamente. Bueno, yo creo que los materiales están todos. Faltaría señalar lo que es la vida de Mansilla. Siempre hay alguna trampita o algún juego. Donde ven una manito que se forma, cliquen porque aparece algo siempre, ¿no? Esta es Eduardo Mansilla. No está todo marcado en el texto. Van a aparecer manitos así sospechosas, jueguen con él porque también para eso está. Después, lo último que quería decir es sobre la importancia de disponer de internet o de medios más amplios para buscarlo. Es decir, cuando vemos un texto, hay zonas que son claramente duras, que son opacas, un nombre propio, señalado con comillas, un subrayado, seguramente hay algo. Si yo escucho, como dice Mansilla, el que anda con lobos aullar aprende, eso ya desde ya tiene forma de refrán y uno se acerca. Pero, por ejemplo, es este y uno más termino. Cuando encontramos esta cita, una cama a la Balzac. Bueno, acá ayuda la cursiva, pero saber de dónde viene de una revista de la revista de París del año 1850, encontrar esto solamente por internet es una cosa, si no sé cómo encontrarla, decirlo, o cómo se hubiese ocurrido, cómo hubiese parecido. Recuerdo con el Martín Fierro que en un momento Martín Fierro dice como moro sí señor, y Tiscornia señala que está equivocado porque eso no figura en el documento de Corominas, en el manual de Corominas de Correas, no era la edición que correspondía, en otro sí aparece y la palabra tiene todavía cierta vigencia. Bueno, yo creo que son todas las características que se pueden encontrar en este libro para complementar esto es Pascal. La señalación de Wikimedia Commons es la fuente, entonces está marcado. Yo no creo que haya muchas más detalles o más elementos que mostrar en esta obra. Si hay alguna pregunta o alguna búsqueda de algo, del cuartelón, sí. Y volvemos al tema
Siempre las cosas son más fáciles en una máquina de uno. Acá no veo la flechita. Bueno, de todas maneras, y esto es interesante decir, todo lo que son apostillas están separadas por apostillas. El diccionario está incluido aparte también, como aparece en el libro que va al glosario directamente al fondo. ¿Dónde lo vio alguien? 45, abajo. 45, ahí. Estas son las que acabo de leer. Y una figura. Es decir, que me interesó mucho que el libro sea de más lindo. No tiene por qué ser seco, porque se trate de esto, quiere tener toda la riqueza y poder cambiar. Supongo que exigirá ciertos hábitos de costumbre de lectura diferentes. Yo pensé mucho que en lugar de esto, por ejemplo, lo primero que se me ocurrió que era más fácil aplicarlo al piano que a Mansilla por la longitud de los capítulos, es utilizar la pantalla como página. Es decir, si pensamos en que hoy en día la gente está más, sobre todo los jóvenes, están más acostumbrados a la lectura rápida que a la lectura continuada, sostenida y reflexiva. De ahí las apostillas. Las apostillas se pueden un poquitito a no ser la nota erudita, ser una nota curiosa y que pegue, pero que deje algo. Pero es muy difícil llevar a la página a esa dimensión. No sé cómo se saldrá. Yo lo que pensé también era la necesidad de salir de la máquina, porque leer en pantalla es una cosa, pero leer en una tablet es mucho más práctico. Es decir, de hecho un ebook está para eso. Pero no tiene, por lo menos los programas que conozco, no tienen la posibilidad de moverse tranquilamente entre una cita y el regreso a la cita. Eso es más o menos todo. Creo que estamos frente a una obra. El panorama me parece que está bien, como para que vean más o menos. Sí, eso es simplemente mostrar qué es lo que hay adentro. Algunos estamos realmente conmovidos por el trabajo que le había explicado. Que realmente creo que antes de cualquier otra manifestación y preguntas posibles, creo que un aplauso es lo que Todo se trabajó con, es decir, la idea es la seriedad, no abusar de la facilidad que presentan estos medios. Entre paréntesis, si hay algo que la academia también podría hacer, es la falta de, señalar la falta de pulimiento, de control tipográfico de las obras editadas en ebook. Yo leo bastante en e-reader, en Kobo, por el que pago además. No son los gráficos en PDF son imposibles, muy difíciles de leer, sobre todo si se trata de lenguas extranjeras, más chino, por ejemplo, o manchú, alguna cosa por el estilo. Pero estoy leyendo ahora los 7 libros de la historia, los 9 libros de la historia, y hay gruesos errores de ortografía. Yo le diría tipografía, la escritura por la frecuencia que hay. Que son los errores de escaneo. Los primeros que conocimos, que fueron de tomar el 6 por la U acentuada, era uno de los primeros que aparecieron, el error de escaneo. Hay muy deficiente control en la calidad del libro digital. Lo que me asusta porque si baja la calidad del libro digital,
Primero, se comete el peor de los errores, que es informar mal. Es decir, es preferible no informar a informar mal. O desinformar. Y en segundo va a caer la lectura, la calidad, todo. ¿Sí? Yo creo que sería bueno que lo tomasen eso en cuenta para la Academia Argentina, por ejemplo, para proponerlo a la española, y que las academias en su conjunto hagan un pedido a las editoriales de libros electrónicos. La italiana se me está más buena, esa era buena, para que controlen un poco más la literatura. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir.